Hola, buen día, María Teresa. Si estás por acá, tal vez puedes hacer la prueba para probar lo de tu presentación. No sé por qué, pero me dicen que no te logran ubicar dentro de los participantes. Vale, ya estoy. Bienvenida, María Teresa. Bien hallados a todos. En unos momentitos vamos a iniciar. También muchas gracias a los que ya están unidos y también buenos días a nuestra concejal. Buenos días a todos y a todas. Muy buenas. Vamos a dar unos minutitos para que las personas que se habían inscrito para esta actividad, ¿verdad? Que andan más de un buen número, se están todavía conectando. Vamos a dar un par de minutitos para que podamos iniciar el webinario que va a ser impartido por la doctora. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro webinario denominado Teletrabajo, las nuevas tecnologías y los derechos laborales. Vamos a dar inicio a nuestra actividad, ¿verdad? Y vamos pues primeramente a darle la palabra para que nos dé un saludo, ¿verdad? A nuestra maestra Verónica González, quien es coordinadora de la Comisión de Capacitación y también concejal propietaria del Pleno actual. Tiene la palabra, maestra Penado. Muchísimas gracias. Buenos días, doctora María Teresa Velasco Portero, ingeniero Carmen Urquía, maestra Carla Romero y a cada uno de los asistentes que se han conectado esta mañana para este interesante webinario en el cual abordaremos temas laborales con la ayuda de Ormusa, que siempre está pendiente de nosotros y colaborándonos en todas las actividades formativas. Están a la vanguardia de todos los derechos de las mujeres. Pues con el tema de la pandemia, nosotros sabemos que todo nos cambió la vida de un momento a otro, y aunque la OIT ya había hecho referencia en algún momento acerca de esta nueva forma de trabajo, que es el teletrabajo, cuando se hablaba, y en un momento en una discusión cuando se hablaba del trabajo a domicilio, y surge con la pandemia esta nueva forma de trabajo, surge esas problemáticas que se dan de cómo van a conciliar las mujeres la vida familiar con la vida laboral. Además, nacen nuevos derechos, como el derecho de la desconexión digital. Con el teletrabajo no tenemos un horario determinado, al menos ahorita, hoy por hoy, como está regulado acá en El Salvador con esta nueva ley. No tenemos una jornada de trabajo y muchos lo comparan con lo que la doctrina en materia laboral llama el trabajo a domicilio. Esperamos y hemos traído a una experta de primer nivel como la doctora Velasco Portero en Derecho Laboral. Esperamos que este webinario sea muy provechoso para cada uno de los participantes y les invitamos a que sigan pendientes de la oferta formativa que tenemos nosotros como escuela. Agradecerle a la ingeniero Carmen Urquía por el apoyo a esta escuela de capacitación judicial, a la doctora Velasco por ayudar a la academia, pero sobre todo a cada uno de los que están participando en este webinario y se tomaron el tiempo para conectarse en el mismo. Así que sin más, cedo la palabra a la maestra Romero para iniciar ya este interesante webinario. Muchas gracias, maestra. A continuación vamos a oír un saludo de parte de Carmen Urquía, ¿verdad? Quien es la coordinadora del Programa de Justicia Laboral y Económica de Ormusa, con quien estamos trabajando de manera conjunta estas actividades. Ingeniero Urquía. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Reciban un cordial saludo de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Ormusa, que en esta mañana nos encontramos junto con el CNJ realizando
este proceso de formación, pero además que queremos que sea de debate y de análisis, quiero agradecer también y saludar a la maestra González Penado, a la maestra Romero y por supuesto agradecer todos los aportes y conocimientos que nos va a compartir esta mañana la doctora Velasco Portero. Tal y como lo ha mencionado antes la maestra González, la pandemia hizo que se acelerara este proceso de integrarnos a trabajar de lo que muchos llamamos home office, teletrabajo. Se ha dicho también, o han habido discusiones, como ella muy bien lo mencionaba, sobre si esto es trabajo en domicilio o si es una modalidad de trabajo en domicilio. Ya previo a la pandemia de la COVID-19, en el país se venía discutiendo esta ley de teletrabajo. Sin embargo, pues las cuarentenas hicieron que se acelerara y que se tuviese prácticamente que aprobar esta ley y que muchas personas realizáramos de trabajo. Y uno de los objetivos de este webinario es también que podamos hacer el análisis sobre los nuevos derechos laborales que esto implica, sobre si esto afecta otros derechos laborales y principalmente uno de los aportes que nos va a hacer también la doctora Velasco es poder hacer esto desde la perspectiva de género, que es también una perspectiva que hemos utilizado para la implementación del curso donde muchas personas que están participando ahora en el webinario están cursando en este momento. Así que bueno, yo me quedaría hasta acá agradeciendo la asistencia de todas las personas participantes y de nuestra ponente. Muchas gracias, ingeniero Urquía. Bueno, a continuación vamos a proceder a presentar, ¿verdad?, nuestra invitada, María Teresa Velasco Portero. Ella es licenciada en Derecho, ¿verdad?, por la Universidad de Córdoba, es doctora en Derecho por la universidad también citada, está acreditada como profesora titular por la ANECA, tiene la categoría de profesora titular del área en la Universidad Loyola en Andalucía, tiene pues más de un sexenio de investigación y de transferencias reconocidos por la ANECA, se puntualiza, ¿verdad?, o resalta de su perfil profesional su actividad investigadora, en la cual pues ha tenido la oportunidad de desarrollar la igualdad de oportunidades en las empresas, ¿verdad? Sus trabajos han sido reconocidos y premiados a nivel nacional e internacional. También destacan sus trabajos de investigación en el derecho laboral alemán, así como también su coordinación en la seguridad social comunitaria. Ha participado la doctora en numerosos congresos como ponente, ¿verdad? Y pues tiene una formación teórica que se complementa con las actividades prácticas, ya que también ella ha participado en la elaboración de planes de igualdad dentro de diversas empresas. Así que sin mayor preámbulo vamos a darle la palabra a la doctora para que pues podamos desarrollar esta ponencia. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación. Realmente para mí es un honor siempre que me inviten a este tipo de actividades, porque conozco ya desde hace tiempo la labor que viene realizando Ormusa. Ya tuve ocasión de participar hace unos años en una actividad sobre acoso y realmente vine impresionada de lo que hacen, de las personas que están allí, de cómo consiguen aglutinar y formar para eliminar las desigualdades, y la vengo siguiendo también la actividad desde hace tiempo y me parece, pues ya digo, un gran honor que cuenten conmigo para este tipo de actividades. También quería agradecer a la maestra Carla Romero y a la Escuela Judicial para que cuenten conmigo, y a todos los asistentes, por supuesto, que han venido aquí a escuchar en lo que modestamente yo puedo aportar. Cuando uno oye su presentación con tantas cosas, ya lo único que me viene a la cabeza es ya la edad que tengo, porque que tantas cosas pues se hacen lógicamente en un periodo amplio de tiempo. Entonces, es verdad que me gusta mucho el enfoque práctico del derecho del trabajo, porque yo realmente empecé mi actividad como docente en la universidad, en lo que era una facultad de empresariales. Entonces siempre yo he querido ver el derecho del trabajo desde esa vertiente práctica de cómo es un instrumento que ayuda en la gestión de la empresa y cuáles son los problemas reales que se están planteando
y si realmente la legislación está dando solución o cómo se puede ir avanzando en ese sentido. Porque un derecho del trabajo que esté aislado de esa función que tiene dentro de la empresa, pues nos puede resultar muy gratificante darle vuelta a nuestra cabeza a lo que debería ser o pudiera ser, pero lo importante realmente es lo que está ocurriendo, dónde estamos, los problemas que se plantean y cómo podemos solucionarlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que yo creo que puedo aportar, también hace tiempo que me dediqué, me centré mucho en el tema de la igualdad de oportunidades y la no discriminación, y realmente cuando uno adopta la perspectiva de género ya no puede bajarse de esa perspectiva, ya todo lo que analiza pues lo estás viendo desde ese punto de vista, estás viendo unos aspectos que antes a mí particularmente me pasaban desapercibidos y yo creo que en general no nos pasan. Tenemos tantas ganas de que la igualdad sea real y efectiva que no nos damos cuenta de que socialmente hay unas realidades distintas para uno y para otro y que eso va a tener trascendencia en todos los aspectos de la vida y, por supuesto, en el aspecto del trabajo, ¿no? Entonces, esa perspectiva de género la podemos aplicar a cualquier área que analicemos y, por supuesto, en el caso concreto que nos ocupa, que es lo que me pidió la ingeniera Urquilla cuando me llamó, el tema del teletrabajo, ¿no? Entonces, estuvimos hablando, la maestra Carla Romero y la ingeniera Urquilla estuvieron hablando conmigo, hablamos del planteamiento y quedamos un poco de acuerdo en plantear pues una serie de aspectos que tienen que ver con esa realidad actual del teletrabajo, pero pues lo que podemos considerar como más problemático y lo que tiene más incidencia en la mujer. Entonces, para ponerlo de relieve, poner palabras a esta realidad y aportar, pues, por dónde entiendo y de la doctrina que he estudiado antes de esto y lo que he venido comprobando, la verdad, porque esto ya es algo que nos afecta a todos. Ahora mismo estamos teletrabajando, ¿no? Entonces, desde todos esos aspectos, pues, por dónde o cómo se podría afrontar todo este tipo de situaciones, que la ley está intentando llegar a ellas, pero que todavía queda camino por recorrer y, bueno, es bueno ver o pensar por dónde vamos por el buen camino y cómo podríamos ir solucionando también algunos aspectos que surgen, ¿no? Entonces, ese sería un poco el sentido. Elaboro una presentación y voy a intentar compartirla. Yo espero que se me esté escuchando bien, que no haya problemas y que se comparta bien. Si hay alguna dificultad, pues por supuesto me lo dicen. A ver si consigo compartir. Porque esta es otra... Se escucha bien y usted nos indica si le proyecta desde aula virtual, le proyecta su presentación o usted desea compartir pantalla. Usted ahí nos indica. Con gusto le apoyo. Sí, ya lo tengo aquí compartir. Iba a comentar que este es otro de los problemas, que utilizamos tantas plataformas que a mí me resulta difícil ya saber exactamente en cuál estoy. Y de hecho eso es uno de los temas que vamos a tratar, la cuestión del problema que se plantea con tanto medio tecnológico a nuestro alcance, ¿no? Es uno de los aspectos. Cuando iba haciendo la presentación iba pensando, por Dios, todo esto me pasa a mí, todos estos aspectos los estoy viviendo en primera persona y yo creo que todos nos vamos a sentir identificados con lo que aquí se va a poner de manifiesto. Parece que se está cargando. Ya está cargada, doctora. ¿Ya está cargado? Sí. Perfecto. Pues entonces voy a minimizar por aquí y voy a ir hablando. Si hay algún problema me lo dicen, la ponencia la he titulado Teletrabajo y Género, un poco para aglutinar todos estos aspectos que le he adelantado que iba a comentar. A mí me gusta siempre empezar por los orígenes. Si no tenemos en cuenta el pasado, muchas veces ni entendemos el presente ni podemos afrontar el futuro, ¿no? Las cosas no surgen de la nada, ni viene una nave extraterrestre y nos deja caer una realidad sin antecedentes y sin anclajes, ¿no? Entonces, con respecto al teletrabajo, ya han apuntado antes las personas que me han precedido en la intervención, que no es una figura nueva, ¿no? Sino que tiene su relación con lo que se venía a llamar el trabajo a distancia. Y, de hecho, ya desde la época de la industrialización
hay autores que nos cuentan cómo prácticamente cada casa pues era una pequeña delegación de la fábrica. Había muchísimas actividades tipo artesanía que la iban realizando las mujeres por encargo de las fábricas, ¿no? Entonces, esto es el origen de este trabajo a distancia. De hecho, yo recuerdo en mi infancia, recuerdo bastante bien la situación que había, por ejemplo, con los bordados. Era tradicional que los niños pequeños pues llevaran como vestidos con bordados y recuerdo madres de amigas mías en sus casas haciendo esos bordados, las telas se las mandaban de alguna fábrica, le mandaban los patrones y ellas en su casa hacían esto y lo mandaban a la fábrica para que terminaran de montarlo. Eso era trabajo a distancia. O gente que montaba, les mandaban piezas, las montaba en casa. Recuerdo una época que estuvo de moda montar bolígrafos. Les mandaban las piezas de los bolígrafos, los montaban y los devolvían montados a la fábrica, ¿no? Entonces, también eso era trabajo a distancia. De manera que esto no es una figura nueva. Lo que ocurre es que muchas veces estaba fuera del derecho del trabajo y con la figura del contrato de trabajo a distancia, que se reguló en un artículo del Estatuto de los Trabajadores, que es nuestra ley básica, como nuestro Código del Trabajo, es el Estatuto de los Trabajadores, se le dedicó un artículo al trabajo a distancia para intentar regular esta situación. En las ocasiones en que se conseguía rescatar de la economía sumergida, porque la mayoría de las veces no tenía la protección del derecho del trabajo porque no se declaraba. Esta etapa de auge, podemos decir, yo la viví, ya digo, cuando yo era pequeña, yo viví esta situación alrededor mío, llegó un momento que desapareció. La artesanía dejó de estar de moda y pues se sustituye por trabajo hecho por las máquinas. Entonces, parece que el trabajo a distancia un poco desaparece y vuelve a tener una etapa de resurgir a raíz de la expansión de Internet. Cuando empezamos a poder trabajar con los medios tecnológicos, a poder estar en comunicación unos con otros, pues empieza a verse que hay trabajo que lo mismo se puede hacer en el centro de trabajo que se puede hacer conectado con el exterior, ¿no? O desde el exterior, cada uno desde donde le parezca. Puede ser en el propio domicilio, puede ser pues en lugares donde uno se vaya y bueno, y desde allí se conecta. De hecho, ya antes de la pandemia, en España en concreto, nosotros tenemos en el sur de España, hay una parte de costa, se llama la Costa del Sol, en la que, bueno, se ha hecho, hay mucho europeo allí viviendo en la Costa del Sol porque tiene como un microclima y ni hace excesivo frío en invierno ni mucho calor en verano. La vida en España además es barata y buena protección de seguridad social y hay muchísimos extranjeros que lo que está haciendo en esa zona de la Costa del Sol y en Málaga es vivir y teletrabajar desde su país. En concreto hay un pueblo dentro de la Costa del Sol que es Fuengirola, que Fuengirola tiene la mayor colonia de finlandeses fuera de Finlandia. Tienen incluso un colegio que sigue el sistema educativo finlandés. Tienen sus propios periódicos y todo ello lo que están haciendo es trabajar, son finlandeses trabajando para empresas finlandesas, pero lo hacen teletrabajando desde un sitio en el que viven muchísimo mejor que puedan estar viviendo en un país tan frío, ¿no? Entonces, es verdad que tiene pues unos atractivos esta posibilidad de utilizar Internet que ha hecho que se empezara a utilizar. Y ya en ese momento en que se está viendo esa ventaja de poder separarse del sitio físico del lugar de trabajo y poder seguir en contacto con los compañeros y sometido a la directa organización de la empresa y con el poder de dirección, pues completamente actuando exactamente, prácticamente igual que si estuviera en los locales de la empresa, pues ya empieza a hablarse de que la regulación del trabajo a domicilio se ha quedado corta, que hay una serie de problemas y básicamente se empieza a hablar del tema de la prevención de riesgos laborales, es de lo que empieza a hablarse. Pues hay una serie de temas que no están cubiertos con la escasa regulación que tiene el estatuto, que está pensando en otra situación en la que no hay esa interconexión, estar online que nos facilita Internet. El estatuto estaba pensando en otra cosa y la regulación se había quedado antigua. Pero bueno, la ley de prevención de riesgos laborales tocó este tema, dijo que había que prestar atención también a estos trabajadores, pero poco más. Se venía hablando de esa necesidad
de actualizar, pero claro, como todo se va dejando, siempre hay temas que se dejan atrás y otros que se ponen en primera línea y este se dejó atrás. ¿Qué ocurre con la pandemia? En España, como en todo el mundo, que de repente, de un día para otro, todos nos vemos obligados a lanzarnos al teletrabajo. Y de estar trabajando un viernes, nosotros en España el confinamiento fue un sábado, pues nosotros estuvimos trabajando hasta el viernes y el lunes siguiente ya estaba todo el mundo haciendo su trabajo desde casa. Pero todo el mundo haciendo el trabajo desde casa, desde los niños, incluidos los niños, todo el mundo a casa, ¿no? El trabajo de los dos miembros o las personas que trabajan dentro de la familia y los niños haciendo también su trabajo con esos mismos materiales. Y los niños metidos dentro de la casa necesitando la ayuda, pues también de los mayores, ¿no? En este contexto voy a pasar... ¿Se ve el pase de la transparencia o no? ¿De las distintas diapositivas? ¿Hay problema con esto? No se ve la presentación, María Teresa. Si gusta, vuélvala a compartir o se la proyectamos desde aula virtual. Pues si pueden proyectarla, lo prefiero. Porque, perfecto. Entonces acá porque yo sí lo veo, pero no... Ok. Voy a salir entonces de aquí, vuelvo a la reunión y estoy más cómoda. Perfecto. Esa diapositiva ya la he visto. Si pueden pasar a la siguiente. Esa es la diapositiva que acabo de terminar. No he hablado, se me ha olvidado comentar, a raíz de este... por favor, si pueden ir un poco a la anterior, un momento a la anterior. Ah, no, aquí, perdón, aquí. Estaba en el último punto, ¿de acuerdo? El último punto es que en este momento anterior a la pandemia ya había algunas voces que decían que el teletrabajo podía ser una medida de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Entonces, se hablaba, incluso cuando se ponían medidas, se sugerían medidas para conciliar la vida personal, familiar y laboral, fundamentalmente de las mujeres, se venía diciendo que se permitiera el teletrabajo cuando fuese posible. Y entonces se empezó a vender el teletrabajo como una medida que facilita la conciliación, como que le interesa a las mujeres esta medida. Inmediatamente que empieza a hablarse de este tema, se pone de manifiesto que esto contiene en el fondo una trampa. Podemos definir que es una trampa de género. ¿Por qué? Porque si se dice que el teletrabajo es una medida de conciliación, si lo proyectamos sobre la realidad concreta es que son las mujeres las que actualmente seguimos llevando la carga de los cuidados familiares, ya sea de los hijos o de las personas mayores dependientes. El cuidado dependiente lo seguimos asumiendo mujeres socialmente. Si la ley permite como medida de conciliación que la persona, y se deja como en abierto, se puede dejar la persona como en abierto, que la persona pida el teletrabajo para conciliar, lo que va a ocurrir es que quienes van a pedir el teletrabajo van a ser las mujeres y se va a producir una vuelta de las mujeres a la casa. En España se decía tradicionalmente que la mujer tenía que estar en casa y con la pata quebrada. Era la expresión en España. Los alemanes, por ejemplo, decían la mujer las 3K. Niños, cocina e iglesia, ¿no? Las 3 palabras en alemán empiezan con K. Volvemos a lo mismo, volvemos a la casa y volvemos a encerrarnos en la casa y a invisibilizar a la mujer. Entonces, ya había voces que sin que esto hubiese llegado a plasmarse, ya estaban advirtiendo que no es tan buena solución para la mujer el que el teletrabajo sea medida de conciliación, porque tiene el riesgo de que volvemos dentro de la casa y no apartamos de la realidad física, de ese contacto, de esa salida y de esa visibilización del trabajo que estamos haciendo. Si puede pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Bueno, pues decíamos que en este contexto, en ese momento, nos vamos todos a teletrabajar. Ha ocurrido en España y ha ocurrido en el mundo entero. Las imágenes que todos hemos visto las recordaremos, las calles absolutamente vacías, una imagen de desolación en el exterior, ¿no? Estábamos todos en casa,
Pero no solo estábamos las personas trabajadoras en casa, sino que los menores y los dependientes seguían estando en casa. Fundamentalmente los niños que no tenían colegio tenían que estar trabajando y alguien tenía que estar pendiente de ellos. No había guardería, en fin. Ahora, ¿cómo se articula todo eso? ¿Cómo se ha articulado? La realidad. Todos los estudios que se han hecho desde la sociología, lo que he consultado desde la sociología, porque jurídicamente esto no tenemos datos, pero los estudios sociológicos demuestran que han sido fundamentalmente las mujeres las que han asumido esa responsabilidad, las que se han puesto en la última esquina su trabajo y los niños a quien han ido es quien habitualmente suelen ir, que es a la mujer. Allí me trae esto a colación la famosa frase de Virginia Woolf cuando hablaba en su libro titulado Una habitación propia, ¿no? Y decía que la libertad de las mujeres pasa por tener una habitación propia, porque no la han tenido tradicionalmente. Ya era ella consciente de que esa habitación propia no se había tenido y que el sitio donde la mujer hacía su trabajo era el sitio donde estaba, pues, toda la actividad de la casa estaba allí metida, no tenía una habitación propia. Bueno, pues hemos vuelto en la etapa del confinamiento, hemos vuelto las mujeres a no tener una habitación propia. Si alguien se quedaba sin habitación, eran las mujeres. Entonces, este problema estaba ahí, pero también es cierto que a pesar de todas esas dificultades y de lo cansada que ha resultado esta experiencia, también hemos podido ver, tanto las personas trabajadoras como las empresas, hemos podido observar que sí que es verdad que teletrabajar tiene algunas ventajas para uno y para otro. Tiene ventajas, indudablemente. Para el trabajador, ¿qué ventajas tiene? En primer lugar, la flexibilidad, que es verdad que es una carga y una molestia, tenés que interrumpir en un momento dado el trabajo que se está haciendo, pues para atender al niño. Ya hemos visto, se hicieron virales muchas veces, ¿no? Esas imágenes en las que hasta en entrevistas con personajes famosos han aparecido por ahí niños preguntando cosas, o en fin, todo tipo de gente que se paseaba por detrás. Pues a pesar de esa flexibilidad tiene ese inconveniente, pero también tiene la ventaja de que puedes llevar las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, eso lo hemos observado a las personas trabajadoras y también el ahorro de tiempo, por supuesto. Yo particularmente vivo en una ciudad pequeña, Córdoba es relativamente manejable, pero los que viven en grandes ciudades, las personas que viven en Madrid, por ejemplo, nunca salen de casa con menos de una hora de tiempo. O sea, siempre ellos, de media, ir al trabajar o ir a cualquier actividad les supone una hora de ida, una hora de vuelta. Pues si eso no lo tienes que hacer, realmente ganar una hora de sueño por la mañana tiene sus ventajas, ¿no? Y llegar una hora antes a casa, pues también. De manera que eso lo hemos podido observar. Y la empresa también ha podido observar las ventajas porque la realidad es que la actividad se ha ido manteniendo con un ahorro de costes. Porque no hay que tener grandes locales, no hay que tener el mantenimiento de esos locales, no hay que gastar en luz. Con el problema energético que tenemos ahora mismo, esto se va a poner cada vez más interesante, ¿no? Entonces, pues verdaderamente las cosas han funcionado y han funcionado muy bien. En España, desde luego, se ha mantenido el nivel en sanidad, se ha mantenido el nivel en educación, los servicios, se ha trabajado, la administración pública ha seguido funcionando. Entonces se ha hecho frente con mucha eficiencia y eficacia a la actividad. Y no se ha caído el mundo, ni los trabajadores se han dedicado a no hacer nada porque no estuviese encima el ojo del empresario, ¿no? Entonces, eso ha quedado ahí, esa experiencia ha quedado ahí. Tan ha quedado ahí que mientras se estaba desarrollando, había muchas voces, yo me cansé de oír esta presión, supongo que en todos los países ha pasado igual, se decía, el teletrabajo ha llegado para quedarse, el teletrabajo ha llegado para quedarse. Yo personalmente no lo veía porque conozco bastante la realidad de la empresa. Y la realidad de la empresa es que los empresarios siguen pensando, al menos en España se sigue pensando, hay una frase, está aquí en la diapositiva, que dice que el ojo del amo engorda al ganado. Entonces, los empresarios siguen pensando que si el trabajador no lo está mirando, no está haciendo las cosas. Eso está metido
en la idiosincrasia de las empresas españolas. De hecho, España es uno de los países en los que más horas se trabaja con menos productividad. Y ya también desde hace mucho tiempo se viene hablando de que es interesante reducir la hora de trabajo y que sea verdaderamente productivo, que no es tanto el tiempo de permanencia como la producción que se puede hacer en ese tiempo. Que no siempre el que se queda más tarde es el que más trabaja, que a lo mejor el que tiene mejores resultados es una persona que se ha ido a su tiempo. De hecho, también se ha dicho, hay estudios, los cuales vienen a demostrar que cuando hay mujeres en los equipos de trabajo, como esas mujeres tienen encima la responsabilidad de la familia y tienen que irse a una determinada hora porque tienen que recoger a los niños, porque se va la chica o la persona que ayuda en casa, tienen la urgencia de irse, por ejemplo, las reuniones son mucho más cortas y se va al grano cuando están presentes mujeres o incluso cuando la dirige una mujer. En cambio, cuando las reuniones, por ejemplo, los que están presentes son hombres que no están pendientes de que tienen que irse porque tienen que, en la hora del baño de los niños o en la hora de tal, cuando están los hombres no les importa perder el tiempo. Entonces las reuniones no hay manera de que acaben. Eso es un fenómeno que se produce con bastante frecuencia, ¿no? Entonces se dice que habría que repensar este tema y dejar de vincular productividad con presencia, porque no son cosas que estén íntimamente vinculadas. Unas veces sí y otras veces no. Entonces, bueno, a pesar de que se habla de esto, realmente la mentalidad en España de la empresa sigue siendo, si no están aquí, no están haciendo nada. Entonces, yo particularmente cuando oía esta frase del teletrabajo ha llegado para quedarse, no estaba yo muy convencida de ese tema. Y la realidad me ha dado la razón. Cuando se ha terminado primero el confinamiento y después las sucesivas olas que hemos ido teniendo, hasta que ya tenemos, en España tenemos ya al menos 2 dosis de la vacuna, lo tiene prácticamente más del 90% de los adultos, y en los niños la proporción es más baja, pero prácticamente la vacuna nos cubre a todos y ya no hay una emergencia médica con el virus. Entonces, cuando ya hemos vuelto a la actividad normal y ya ha dejado por parte del gobierno de decirle a las empresas que preferentemente había que mantener la actividad online, cuando ya esto no existe, pues se ha vuelto, y más del 80% del trabajo a distancia ha vuelto a ser presencial. Entonces, pues realmente no hemos cambiado mucho con respecto a la percepción empresarial. Si pueden, por favor, pasar a la siguiente diapositiva. Bien, expuesto ese panorama general, que acabo de decir que hay ventajas tanto para los trabajadores como para la empresa, también es cierto, no es menos cierto, que hemos podido ver los inconvenientes que tiene el trabajo para la persona trabajadora en general, ya sean hombres o mujeres. El primer inconveniente, que todos lo hemos visto, ha sido el aislamiento, esa sensación de que a pesar de que estás en contacto con todos los compañeros y puedes estar en contacto por correo electrónico, por WhatsApp, por todo este tipo de medios, realmente nos falta el contacto físico. Te sientes como que lo que está pasando en la empresa realmente no va contigo, ¿no? No sientes esa involucración. Aparte, a nivel colectivo se pierde muchísimo porque no hay una integración, las típicas redes, los típicos comentarios que se pueden hacer en despacho o por los pasillos o al salir del trabajo, todo eso se pierde. Se pierde y, por supuesto, eso redunda en una falta de solidaridad de los trabajadores y de percibir que los trabajadores, los problemas son colectivos, muchos de los problemas son colectivos, eso se pierde. Por otra parte, y se ha puesto de manifiesto en la presentación, es muy difícil delimitar cuál es el tiempo de trabajo y cuál es el tiempo de vida personal. Todo está confundido, todo se hace a la vez. Aparte, tenemos todo en el mismo móvil, tenemos el WhatsApp personal con los avisos del correo electrónico de la empresa. En fin, todo es uno y todo dura 24 horas al día, 7 días a la semana. Todo se expande. Derivado de esto, pues ahí no se desconecta nunca del trabajo, no se desconecta de la familia, pero tampoco se desconecta del trabajo.
no hay los límites que con respecto a la jornada, que cuando está desarrollando esa jornada en otro lugar, pues están marcados por el momento de llegar, el momento de irse, entre comillas, porque esto cada vez se está expandiendo más con el uso de las redes sociales. Y ahora ya correo electrónico y WhatsApp se mandaban fuera del trabajo también, pero bueno, era como más marginal. Ahora ya no existe ni ese momento de estoy entrando, estoy saliendo, eso ya no existe. No hay jornada, pero no hay jornada para lo malo más que para lo bueno, porque el trabajo sigue esperándonos. El trabajo está ahí. Si ese trabajo no se hace, se nota y se nos echa encima el siguiente, ¿no? Entonces, el trabajo sigue estando ahí, lo que ya no hay es el límite máximo a la jornada, ¿no? Por otra parte, es difícil hacer una auténtica prevención de riesgos laborales porque el trabajo se puede estar desarrollando en el domicilio de la persona con la dificultad de entrar y la inviolabilidad que hay del domicilio. Pues, el trabajador tendrá que consentir en que entren a hacer las actividades de prevención. Y por otra parte, porque no siempre en el domicilio de la persona, sino que yo podría estar ahora mismo, en lugar de estar aquí, podría estar en la piscina o en un parque y proyectando detrás lo que me pareciera, ¿no? De hecho, en España ha habido situaciones, recuerdo un concejal que estaba en un pleno y estaba atendiendo el pleno desde la piscina, con la falta de respeto que eso era para la corporación, ¿no? Entonces, bueno, pero puede ser cualquier lugar realmente el que se esté utilizando. ¿Cómo se hace la prevención de riesgos laborales, los físicos, el nivel de luz, el espacio que se utiliza, si es suficiente, si no es suficiente, cuál es la ergonomía que tiene la mesa, el ordenador, el asiento, todo eso cómo lo vemos, si está dentro del domicilio o si es cualquier otro sitio, ¿no? Por otra parte, ¿cuándo un accidente es laboral o cuándo no lo es? Buscando documentación para preparar bien esta intervención, por ejemplo, encontraba una sentencia en la que a una trabajadora le había dado un ictus mientras estaba atendiendo los correos electrónicos y la atención al público de su puesto de trabajo, pero lo estaba desarrollando desde su casa, porque era la época del confinamiento, estaba en su casa. Entonces, en principio, la Seguridad Social dijo que no era accidente de trabajo, porque un ictus no tiene necesariamente que ser derivado de la actividad, que estaba contestando a correos, pero que realmente el ictus no tiene por qué dar por la ansiedad. Entonces hubo ahí su problemática. Por una parte se argumentó esta situación por la Seguridad Social. La defensa de la trabajadora argumentaba que había aumentado muchísimo el nivel de trabajo que tenía, la cantidad de personas a las que asistía, etcétera, y que eso pues influía en que hubiera tenido esta situación. Finalmente, el tribunal entendió que, ya que puede existir una relación entre el ictus y el trabajo, tenía que haber demostrado, consideró que era la Seguridad Social la que tenía que haber demostrado que no tenía nada que ver con el trabajo que estaba desarrollando. Al no demostrar que no tenía nada que ver, se presumía que sí era una enfermedad, en este caso profesional, y que no era común. Pero bueno, tiene su dificultad. Si esto mismo le hubiera ocurrido en el centro de trabajo, pues hubiera operado la presunción que existe en nuestro derecho de que lo que se presume accidente de trabajo, los accidentes que han ocurrido, las enfermedades que han ocurrido en el centro de trabajo, dentro del centro de trabajo, por tanto no hubiera habido esta dificultad, ¿no? Por otra parte, no podemos olvidar que cuando empieza a diluirse esa necesidad de entrar y de salir de la empresa y el trabajador empieza a hacer el trabajo en su domicilio, pues puede caber el riesgo de que acabe desembocando en que el empresario obligue al trabajador a darse de alta como autónomo y, a pesar de darle las instrucciones y existir la dependencia, pues se acuda a la figura del falso autónomo y se salga de la protección del derecho del trabajo, que pudiera dar lugar a una reclamación del trabajador, pero en principio pasa a otra figura y en principio no tiene esa protección, salvo que se reclame y así lo consideren los tribunales, ¿no? Y por otra parte, pues también hay un problema de que ¿quién paga los gastos
que genera el estar en casa, porque la empresa se lo está ahorrando, pero el trabajador tiene que pagar la luz, tiene que pagar conexión a internet. ¿Qué pasa con los elementos informáticos? No sé, hay trabajadores, por ejemplo, que necesitan 2 pantallas en vez de una. Hay trabajos, por ejemplo, aquí en casa lo he visto con frecuencia porque tenía a mi hija trabajando, mi hija auditora, tenía 2 pantallas enormes. Pues si no lo veía nada de lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Quién facilita la segunda pantalla? A lo mejor le anda un portátil, pero ¿y el equipo necesario? Se lo facilita la empresa. ¿Qué pasa si se niega a facilitárselo? Entonces, de primera son gastos que está asumiendo el trabajador que habrá que compensárselos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esa luz o ese teléfono que está utilizando, esa internet, es la que usa para la casa o es algo más lo que necesita? En fin, que tiene sus inconvenientes. Estos podrían ser algunos de ellos. Y, si por favor pueden pasar a otra diapositiva. Y aparte de todos estos que hemos visto, que lo tiene el trabajador y la trabajadora, no tienen que ver con el sexo de la persona ni con el género, pero la mujer trabajadora tiene unos riesgos específicos, ya entrando en esta perspectiva de género que decíamos al principio. Primer riesgo, que ya lo hemos avanzado: vuelve la mujer al hogar. Nuevamente, el trabajo de la mujer vuelve a la esfera privada y ya no se ve. Ya lo que no se ve, no se está haciendo. Y vuelve además a involucrarse con ese papel de cuidadora que todavía las mujeres no nos lo hemos quitado de encima. Ni nos lo ha quitado la sociedad, ni muchas veces nos lo hemos quitado nosotras mismas, que arrastramos como un complejo de culpabilidad cuando el cuidado de los dependientes no se está llevando a cabo. De hecho, bueno, ahí, ¿quién no ha oído la famosa frase de pobrecito este niño que no hay nadie en su casa, como su madre está trabajando, no hay nadie en su casa que le abra la puerta, tiene que llevar la llave del cuello? Como está su madre trabajando, están trabajando los dos, el padre y la madre. No le abre la puerta a ninguno de los dos, pero nuestra imagen es: pobrecito, esto pasa porque está su madre trabajando. Lo identificamos y las propias mujeres nos sentimos vinculadas con ese papel que tradicionalmente hemos tenido, ¿no? Pues volvemos a tenerlo mucho más intensivo en esta situación. Y además, esa vuelta a la casa supone una penalización, porque como la empresa sigue teniendo esa cultura que comentaba antes de que el trabajo que se hace es el que se está viendo. Si no te están viendo, no estás trabajando. Eso hace que si la mujer que vuelve a su casa tenga dificultades para que su trabajo sea valorado, porque no está siendo presencial. Por otra parte, la mujer particularmente va a sufrir mayor estrés que el que pueda sufrir el hombre, porque al estrés laboral, que ya veremos que se manifiesta de muchas maneras con estos medios informáticos, al estrés laboral se le suma el estrés de que hay que compaginarlo con el cuidado de los dependientes, que los tenemos además encima, encima de la chepa, decimos aquí, los tiene delante. Entonces suma el doble estrés. Ya no puedes ni siquiera decir, no lo miro, cuando llegue a casa lo veo. No, lo tienes reclamándote encima. Por otra parte, también es cierto que muchos de los trabajos que son típicamente a distancia, ya no vinculados a la pandemia, sino los que se venían manteniendo como trabajo a distancia y se considera ejemplo habitual de trabajo a distancia, como son los call centers o las actividades de teleasistencia, estos trabajos están feminizados, están hechos habitualmente por mujeres y son trabajos con bajos salarios y además temporales, son muy precarios. Esto coincide siempre. El trabajo femenino, las actividades que se consideran típicamente femeninas están peor valoradas y esto no es una excepción, este tipo de trabajo que también se considera típicamente femenino. Y otro tema que se le suma, no olvidemos las situaciones de violencia de género. La violencia de género, tal como está reconocida en España, por nuestra ley considera la violencia de género la ejercida sobre la mujer por un hombre que ha sido pareja o lo es actualmente. Son situaciones de
para nuestra ley, el concepto legal español es situaciones de la vida privada, pero se están produciendo dentro de la casa. Cuando la mujer teletrabaja desde el domicilio, significa que aumenta el tiempo de convivencia con su maltratador. Y esto incrementa la violencia de género. No es producido por el trabajo, ni tampoco podemos entender que es responsabilidad de la empresa, pero es una realidad que está ahí. Si estás teletrabajando en casa y la víctima de violencia de género va a aumentar el tiempo en que sufre esa violencia de género. Si por favor pueden pasar la diapositiva. Bien, en todo este contexto ya hemos visto ventajas, ya hemos visto inconvenientes y algunos riesgos específicos si adoptamos la perspectiva de género y si vemos especialmente situaciones que afectan a la mujer y que tienen menos impacto en el hombre. ¿Qué ocurre? ¿Cómo reacciona la legislación española, que es la que yo conozco, a este tema? Bueno, pues la legislación española, que ya digo que se venía hablando de que había que regular este tema, a raíz de la pandemia ya no hay más remedio que regularlo. Entonces, se da una regulación, aquí no viene en la diapositiva, pero hubo una regulación en los decretos de carácter excepcional que se dieron en el estado de emergencia, del confinamiento, etcétera. Se decía que se volvía al trabajo y hubo como una regulación de las obligaciones empresariales como más diluida, teniendo en cuenta que era una situación que era forzosa y que no había habido tiempo de prepararse. Entonces, en los decretos del estado de excepción que hubo, cuando se obligó a la empresa a que, salvo excepciones, se optara por el teletrabajo, cuando se obligó a esto, pues las obligaciones que se le dieron a la empresa fueron leves, en el sentido de que no hubo obligación de compensar gastos al trabajador, sí, por supuesto, de facilitarle los materiales adecuados, el ordenador, etcétera, pero prácticamente ninguna empresa se hizo cargo ni de la conexión a Internet, porque la verdad es que la mayoría de los hogares en España ya la tienen para uso familiar, y tampoco se hicieron cargo las empresas ni de luz ni de este tipo de cosas. Sí de los equipos informáticos. Pero tampoco se le exigió ni se exigió ningún pacto en este sentido porque se vio que era una situación forzada y que no se había podido preparar. Y en cuanto a la evaluación de riesgo, se dijo que bastaba con que el propio trabajador hiciera una autoevaluación de los riesgos. Entonces nos mandaron a los trabajadores, en todas las empresas se mandó un cuestionario en el que se nos pedía pues si habíamos tenido habitación, si teníamos sitio para hacer el trabajo, si estábamos cómodos, si tenía luz suficiente, en fin, si habíamos tenido algún problema, una cosa bastante ligera, la verdad, pero bueno, hay que tener en cuenta que también la situación era absolutamente excepcional y que no hubo forma de hacerlo de otra manera. Pero sí que se empieza a trabajar en una ley ya de teletrabajo, ya las circunstancias fuerzan que se regule el teletrabajo, aparte del teletrabajo de excepción, del estado de excepción, pues ya una regulación para el futuro. Y fruto de esa regulación, primero hubo un decreto ley, después se plasma, se convalida por el Parlamento y se plasma en una ley, que es la Ley 10/2021 de trabajo a distancia. Esta ley no se aplica al teletrabajo de la pandemia, es una ley para el futuro. Para el presente, ¿no? Para el teletrabajo que se acuerde después de la pandemia. Y solo se aplica la regulación si se ha pactado que haya más del 30% de la jornada de teletrabajo. Si no, no hay peculiaridades y si más del 30% de la jornada que se pacte es teletrabajando, pues sí que entra en juego la ley de teletrabajo, que no voy a entrar en ella porque me parece mucho más interesante otros aspectos, ¿no? Fundamentalmente la ley lo que viene a exigir es un acuerdo, que haya un acuerdo y además que exista como una regulación dentro de los convenios colectivos de cómo tiene que llevarse a cabo esos acuerdos, como una regulación general. Lo que están haciendo los convenios colectivos es copiar los puntos de la ley. Realmente no aportan mucho más. Pero bueno, la ley sí que hace mención expresa de que hay que garantizar el derecho a la desconexión digital y la compensación por gasto. Eso sí es importante.
Sí, por favor, pasar la diapositiva. Bien, me parece mucho más interesante centrarnos en estos aspectos más que en lo que tiene que regular el acuerdo, porque realmente son cuestiones bastante básicas. No ha habido gran novedad en esa ley, aparte del tema de la desconexión y del tema de la compensación por gasto. Todo con remisión a la negociación colectiva, que tristemente tampoco está avanzando en este sentido. Bien, es verdad que hay muchos temas en los que avanzar, entonces también no podemos pedir que sea todo tan automático, ¿no? ¿Por qué es necesario, uno de esos aspectos que hemos dicho que es importante, por qué es más necesario que nunca en el teletrabajo garantizar la desconexión digital? Ya se venía hablando de este tema en todos los trabajos. Ya el derecho a la desconexión digital se estaba empezando a hablar de él a raíz de que en cualquier trabajo ya nos hemos acostumbrado a mandar correo electrónico a cualquier hora, a utilizar el WhatsApp para un momento, pero esto lo hacen las empresas, lo hacen los clientes y lo hace todo el mundo. Yo como profesora puedo decir que he recibido WhatsApp de alumnos a las 1 de la mañana porque me he quedado hasta tarde sacando notas, he puesto la acta y nada más salir la acta en Moodle, un alumno me ha contestado por WhatsApp, me ha escrito por WhatsApp diciendo que no está de acuerdo con su nota. WhatsApp a mi móvil personal a la 1 de la mañana. Alumno. Entonces, esto ya se ha salido de madre completamente. No tenemos control sobre la hora que es un tema de educación también, pero es que la estamos perdiendo. Yo recuerdo en España, mi madre no me hubiera dejado que yo hubiese llamado a nadie a partir de las 11 de la noche. Ya a las 11 de la noche, nadie se acuesta en España a las 11, pero a esa hora ya no se podía llamar a ningún sitio porque la gente estaba descansando. Y la hora de comer tampoco se podía llamar por teléfono a ningún sitio porque la gente estaba descansando. O sea, era una grosería absoluta. Sin embargo, con el tema de la ultra mega conectividad que tenemos, esto ya se está perdiendo absolutamente. Y te llaman, te mandan correo electrónico, te invaden tu intimidad a cualquier hora y todos llevamos esa invasión de la intimidad, la llevamos en el bolsillo, ¿no? Y de hecho, si no la llevamos, volvemos a poner porque estamos enganchados, ¿no? Entonces, de esto ya se estaba hablando en el sentido de que era necesario garantizar que una vez que el trabajador se va de la empresa porque ha terminado su jornada, ya no vale, te mando un correo, mándame esto, mándame un papel o mira un momento. Eso hay que garantizarlo, ¿no? Digo que se hablaba ya de esto. Bueno, a partir del teletrabajo y de esta experiencia del confinamiento, ha quedado clarísimo que este es uno de los aspectos más importantes a garantizar en el teletrabajo, en el que, como ya hemos visto, todo se confunde, ¿no? ¿Por qué? Hay varios riesgos que están estudiados. Primero, el de la fatiga informática, ¿vale? El hecho de estar continuamente mirando pantalla de protección de datos se manifiesta en fatiga visual, fatiga mental y fatiga postural. La fatiga visual y la mental vienen de la luz azul que provocan o que emiten todo ese tipo de aparatos, todas estas pantallas. Hay un síndrome, este síndrome ya está definido, que es el síndrome visual informático, que hay irritación y sequedad ocular, sensación de vista cansada, parpadeo. Otro tema importante es que las pantallas azules, las del móvil, las de las tabletas, las del ordenador, inhiben la producción de melatonina. La melatonina es la hormona que induce el sueño. Como no tengamos esa hormona, no dormimos. Y ya la falta de sueño, ¿para qué hablar de las consecuencias que produce, que todos las conocemos, ¿no? En algún momento lo hemos sufrido. Yo creo que en el confinamiento ha sido bastante habitual tener esta falta de sueño y todos sabemos lo que nos ha producido, ¿no? Por otra parte, la fatiga postural, este continuo estar mirando así hacia abajo, pues nos produce también problemas físicos, ¿no? Aquí en la diapositiva pues hay una pequeña descripción tomada de un manual de riesgo que da la Inspección de Trabajo en España, ha elaborado un manual de riesgos psicosociales
derivados del teletrabajo, la utilización de medios informáticos, y aquí pues, un poco lo he recordado, son temas médicos, ¿no? Están aquí copiados. El síndrome del túnel carpiano, hablan de las lumbalgias. Bueno, ¿para qué hablar, no? Yo creo que todos, ¿quién se ha librado de padecer este tipo de síntomas? Todos los que trabajamos, como en nuestro caso, con medios informáticos, ¿no? Con el ordenador, que lo llevamos siempre, lo tenemos siempre delante. Si por favor pueden pasar a la siguiente diapositiva. Hay otro elemento nuevo que se llama el tecnoestrés. ¿Qué es el tecnoestrés? El tecnoestrés, aquí lo tenemos, incluye tecnoansiedad, tecnofatiga y tecnoadicción. Parece todo como conceptos muy novedosos, pero estoy segura de que lo hemos sufrido todos. Yo particularmente la tecnoadicción no tanto, pero tecnoansiedad la he tenido durante el confinamiento. En este momento en que todo se confundió, la hora, el día, todo era trabajo y todo era estar en casa, generé una ansiedad de este tipo, lo pasé bastante mal, ¿eh? Entonces, el tecnoestrés se define como un estado psicológico negativo relacionado con el uso de las tecnologías, de las nuevas tecnologías o amenaza de su uso en un futuro, condicionado por la percepción de un desajuste entre la demanda y los recursos relacionados con el uso de las TIC, que lleva a un alto nivel de activación psicofisiológica no placentera, el desarrollo de actitudes negativas hacia las TIC. Yo puedo comentar que cuando llevábamos como 2 meses de cuarentena y trabajando, dando las clases, tenía muchísimas clases, dándolas online y atendiendo a los alumnos, a cada uno por uno, cada problema que tenía, llegó un momento en que yo veía un correo electrónico y me producía tal ansiedad que es que no era capaz de enterarme lo que ponía, porque me generaba un rechazo que por mucho que lo miraba no me enteraba. Me mandaban además instrucciones de un montón de plataformas, de cómo utilizarlas, de cómo hacer los exámenes, de cómo... Y llegó un momento, me sentía tan incapaz que no podía... solo ver la lucecita roja del correo me bloqueaba, me producía bloqueo. Entonces, bueno, o sea, mi experiencia, yo creo que más de uno se sentirá identificado con esta situación, ¿no? Entonces, ¿trastornos que pueden traer la salud? Pues desórdenes del sueño, trastornos gastrointestinales, dolencias musculoesqueléticas. Y esto en la organización trae como consecuencia asentismo o reducción del rendimiento, o lo que se viene conociendo, este síndrome ya existe desde hace tiempo, que es el síndrome del trabajador quemado. Todo completamente desmotivado y con ansiedad, ¿no? Si por favor pueden pasar la diapositiva. ¿Qué factores desencadenan ese tecnoestrés? Lo hay de múltiples tipos. Cuando uno lo percibe, lo único que percibe es no puedo. Pero hay muchas cosas detrás. Está, por ejemplo, la tecnosobrecarga, que yo creo que la hemos tenido todos. Tendencia del trabajador a asumir un mayor volumen de tareas al disponer de un conjunto de dispositivos electrónicos que facilitan su ejecución, pero que terminan por incrementar sus contenidos. Yo en este sentido puedo contar mi experiencia. Yo no usaba Moodle, la plataforma Moodle yo no la usaba. Yo no usaba Webex, mi videoconferencia yo la hacía por teléfono. Yo más allá del FaceTime, yo no hacía videoconferencia. Bueno, pues de golpe, cuando usábamos Webex, se usaba, nos lo ponían los trabajadores de informática, nos conectábamos a las reuniones, pero yo no hacía nada de conectarlo. Eso estaba el informático que lo hacía. Bueno, pues de un día para otro, la atención a los alumnos la teníamos que hacer por Moodle, que yo no conocía esa plataforma, no entendía ni cuando me explicaban los tutoriales que me explicaban cómo se manejaba, yo no lo entendía. No había usado nunca el Webex. Yo decía, bueno, ¿cómo lo engancho? ¿Cómo lo enchufo? Pero es que no era solamente Webex. Es que de repente había Zoom, había, no sé cuántos más, ya hasta lo he olvidado, porque es que había tantos, cada sitio utilizaba una plataforma distinta. Y todas había que aprenderla a la vez. Y el trabajo lo tenías que realizar de todas esas maneras. Y tú dices, bueno, sí, yo tengo que atender al alumno, le tengo que poner los exámenes, tengo el Moodle, lo tengo a mi disposición, pero es que yo ni sé hacerlo, ni yo estas cosas las hacía antes, porque a mí me lo hacía el informático. Eso sería la tecnosobrecarga, en mi caso concreto. Tecnoinvasión. La tecnología invade el entorno personal y laboral del trabajador y este
como consecuencia corre el riesgo no solamente de ver ostensiblemente reducido su tiempo libre, sino que también puede ser objeto de férreos sistemas de control y vigilancia que le convierte en una especie de trabajador transparente y hipervigilado. Este en concreto yo no lo he sufrido, pero me consta que se puede sufrir. Conozco a muchos trabajadores, fundamentalmente me lo dicen personas de auditoras y personas también de empresas de grandes despachos. Están conectados y entonces están teletrabajando y les dice a lo mejor, oye, un momento que te quería comentar una cosa, y me dice, no puedo desconectarme ni un momento porque van a ver que no estoy conectado. Dice, bueno, pero tú no puedes salir al cuarto de baño 5 minutos. No, pero yo tengo que estar conectado. Esta es mi hora de teletrabajo y tengo que estar conectado. Porque están hipervigilados. Entonces, esto también genera una carga de estrés adicional. No me puedo ir de aquí ni a hacer un pipí. Porque entonces no estoy cumpliendo con mi trabajo porque los tengo completamente encima. Y después la tecnocomplejidad, que esta sí que tiene que ver en parte con lo que he comentado antes. El avance incesante de las innovaciones tecnológicas y el riesgo que ello representa para el trabajador de carecer de capacidad o tiempo suficiente para adquirir la formación necesaria, repercutiendo negativamente su posición y estatus. Yo esto lo he vivido también. Yo tengo que estar al día del derecho del trabajo. Mi función es estudiar e investigar derecho del trabajo. Pero ahora, aparte de esa función, yo tengo que aprender 15 plataformas distintas, tengo que aprender a poner exámenes en internet, tengo que aprender una serie de mecanismos que es que en mi cabeza no caben. Mi madre cuando éramos pequeños nos decía, es que en las cabezas hay como casitas y dentro de esas casitas están las ideas y tiene que haber sitio para todas. Y es que es verdad, el saber ocupa lugar y ocupa tiempo. Nuestra mente, para fijar unos conocimientos, tiene que olvidar otros. La capacidad que tenemos cada uno es limitada. Si nos dedicamos a nuestra área, ¿cómo podemos estar continuamente al día en ese otro tipo de avance que además no has terminado de aprenderte uno cuando ya te han puesto otro? Realmente nos sobrepasa. Y hay dos actitudes. O me puede el agobio y me bloqueo, o paso y ya no le hago caso a ninguna de estas cosas. No es mi función. Pero si no le haces caso a estas cosas, te va repercutiendo negativamente en tu posición y en tu estatus. Eres el antiguo que no se adapta. Todos vamos a ser los antiguos que no se adaptan, porque es imposible estar al día a la velocidad que se van sucediendo. Entonces, todo esto no son elementos independientes uno de otro, o que se produce uno o se produce otro. No, se producen todos a la vez. Y desencadenan, por supuesto, ese tecnoestrés con los efectos que hemos descrito antes. Por favor, si puede pasar la diapositiva. Bien, otro elemento que concurre y por el que es necesaria la desconexión, que es el hilo argumental que venimos llevando, porque es necesario garantizar la desconexión, es que vivimos una época de tecnoadicción. ¿Qué es la tecnoadicción? Es una incontrolable compulsión a utilizar las TIC en todo momento, en todo lugar y utilizarlas durante largos periodos de tiempo. Esto lo estoy observando yo fundamentalmente en la gente joven. Mi experiencia con mis alumnos es que es prácticamente imposible que no consulten el móvil en los 50 minutos que dura una clase. Nosotros tenemos clase 50 minutos. Antes de empezar la clase, les pido que desconecten el móvil, que lo guarden y que no lo vuelvan a sacar hasta que termine la clase, que tenemos 10 minutos de descanso. Y en esos 10 minutos de descanso que hagan lo que quieran. Bueno, pues imposible, absolutamente imposible. Me paso la clase diciendo, por favor, fulanito, dale la vuelta al móvil. Por favor, penganito, vuelve el móvil. No pueden estar sin mirar el móvil. Eso en la gente joven es impresionante y viene de 3 o 4 años para atrás, no viene de más. Pero por ahora mi experiencia, lo que yo observo es que los que pertenecemos a otra generación lo usamos menos.
pero seguro que todos conocemos también gente que no puede estar sin mirar el móvil. Recuerdo una amiga que nos fuimos de viaje, íbamos andando por la calle y ella iba con el Candy Crush. Iba a mi lado con el Candy Crush. Y yo la miraba y decía, pero se va a caer. Y además viene conmigo, que falta de educación, que lo normal es que vayamos hablando, ¿no? Pues nada, con el Candy Crush. Llegábamos al restaurante con el Candy Crush. No podía, imposible dejarlo. Entonces, yo no descarto que también hay adultos o personas de otra generación que también podemos caer en esta tecnoadicción, pero que desde luego la gente, están alrededor de los 20 años, absolutamente tecnoadictos. Bien, pues en esos casos de la tecnoadicción es absolutamente necesario que cuando se esté en el entorno laboral, una persona que sea tecnoadicta, se le pueda garantizar... Uy, perdonen que se me está yendo la batería. Un segundo, perdón. Perdón. Se me está desconectando el móvil, un segundo. El portátil. Ya, perdón, es que no estaba bien enchufado y yo creí que estaba enchufado y no lo estaba. Bien. Decía que para la salud de estas personas tienen que tener desconexión, porque si es como los alcohólicos, ¿no? Si no dejan de beber, no pueden superar su adicción. Pues exactamente igual. Pues si a estas personas no se les garantiza que fuera del trabajo están desconectados, no superan su adicción a la tecnología. Sí, por favor, ¿me puede pasar la diapositiva? Bien, hemos visto hasta ahora la importancia de que exista ese derecho a la desconexión digital, que en nuestro ordenamiento, en el ordenamiento español, viene expresamente recogido como derecho de los trabajadores el derecho a la desconexión digital. La cuestión es, ¿y cómo lo garantizamos? Porque lo que no está recogido es la garantía, está el derecho. Y en principio, el trabajador que no se respeta ese derecho puede acudir a los tribunales, pero parece que eso es insuficiente, ¿no? Entonces, hay más elementos que pueden garantizarlo. Por ejemplo, en España, fue justo antes de la pandemia, meses antes de la pandemia, se impuso la obligación de que todas las empresas, para todos sus trabajadores, tuviesen un registro horario. De manera que hay que fichar o registrar la entrada y la salida. Eso lo tienen que hacer todos los trabajadores y se tiene que hacer también por los teletrabajadores. Esto ha sido muy criticado porque esto tiene su inconveniente. Esto se establece como garantía para los trabajadores, la obligación de que haya un registro horario. La finalidad que tiene es que no se hagan horas extraordinarias. Bueno, y también que horas extraordinarias sin pagar, evidentemente. Y también pues que no se continúe, en el caso de los teletrabajadores, que no se perpetúe la jornada y que se extienda durante las 24 horas del día. Ha sido muy criticado este derecho porque, aunque es verdad, esta obligación de registrar las jornadas, porque aunque es verdad que en algunas ocasiones pues tiene este sentido y entonces constan realmente las horas extraordinarias, es verdad que tiene también sus inconvenientes, porque es muy fácil, de hecho se produce, de hecho sigue existiendo muchas horas extraordinarias sin pagar en España, a pesar de que se registra la jornada, porque se registra la jornada y el trabajador se lleva trabajo a casa y lo sigue haciendo, o se registra y se quedan en la empresa y no se van. Y al no haber una inspección de trabajo que entre y lo compruebe, pues queda un poco sin mayor trascendencia, ¿no? Y, por otra parte, hay muchos trabajadores que es muy difícil hacer este control porque no tienen un trabajo que esté totalmente delimitado, ¿no? Entonces, se ha criticado, pero bueno, existe ese registro horario y puede utilizarse en este sentido. Y como he dicho también, pues siempre está la opción que tiene el trabajador de cuando se produce esa invasión de su tiempo y esa utilización de medios digitales fuera de la jornada, una vez ya registra la salida, pues puede acudir a los tribunales.
¿Quién tiene aquí un papel importante? Debería desarrollarlo la negociación colectiva, debería establecer una fórmula para garantizarla, en eso se debería avanzar. Y también cuando quien se dedique a la prevención de riesgos laborales, el organismo encargado de la prevención, ya sea la empresa externa o el departamento interno que se encargue, deben también tener en cuenta este aspecto porque tiene que ver con los riesgos y con la prevención y el cuidado de la salud de los trabajadores. Si por favor pasan la diapositiva. Y entrando en concreto, en el concreto tema de cuando se trata de mujeres, aparte de todo esto que es común a hombres y mujeres, ¿cómo hacemos para, qué habría que hacer para tener en cuenta esa perspectiva de género y evitar esa brecha de género que hemos visto que se produce por esos factores de la conciliación, etcétera? Pues bien, en primer lugar, lo que hay que hacer es cuando se haga la prevención de riesgos laborales dentro de la empresa, que tenga en cuenta todos estos aspectos psicosociales y que tenga la perspectiva de género, de manera que se tenga en cuenta esas especiales circunstancias de la mujer que incrementan su estrés laboral y se tomen medidas desde la prevención de riesgos laborales psicosociales, pues también enfocados a tener en cuenta la perspectiva de género. Por otra parte, ya que hemos dicho que al ser las mujeres las que en ocasiones, cuando se facilita el teletrabajo, van a ser muchas veces las mujeres las que se dirigen al teletrabajo o permanecen en el teletrabajo por el tema de la conciliación, que la consideran como suya, pues controlar que no se produzca además esa huida de derecho del trabajo y que pasen a precarizarse y a considerarse autónomas, falsas autónomas, de manera que no tengan la protección del derecho del trabajo. Pues controlar también que no se produzca esa huida. Por otra parte, asegurar que la persona que esté en teletrabajo, que ya hemos dicho que muchas veces va a ser la mujer por este arrastre que tiene el tema de la conciliación, pues asegurar que las personas que teletrabajan sigan teniendo acceso a las políticas de formación de la empresa, que tengan la información, que les llegue, que se la haga partícipe, que se fomente su participación en la formación y además que se las tenga en cuenta en el momento de la promoción, que se visibilice el trabajo y la presencia de estas mujeres, aunque sea a distancia. Imprescindible también que, aparte de todo esto que se puede hacer de dentro de la empresa, todo esto se acompañe de políticas públicas fomentando la corresponsabilidad. Todo lo que se haga en el camino de la corresponsabilidad va a tener repercusión en el conjunto de las actividades que realiza la persona, porque todas están imbuidas o afectadas por este tema del desigual reparto que hay de la responsabilidad familiar y en el tema del trabajo, pues más todavía. Por tanto, si conseguimos socialmente, si incidimos socialmente en que los hombres asuman como propia también ese cuidado y esas responsabilidades familiares, habremos avanzado en el tema de su repercusión en el trabajo. Y por último, creo que es importante que no vinculemos o no pensemos que el teletrabajo es una solución muy buena para las mujeres, porque vincular como ventaja y como óptimo que el teletrabajo le interesa a las mujeres es vincularlo a ese cuidado o ese rol social de cuidado de los dependientes. Estamos asumiendo, al decir que el teletrabajo es bueno para las mujeres, estamos asumiendo que son las mujeres las que tienen que cuidar y que, por tanto, es a ellas las que le viene bien. Asumir esa postura es asumir el rol tradicional de la mujer en la casa. Otra cuestión es que cuando analicemos el tema, digamos, efectivamente, al día de hoy, lamentablemente, sigue existiendo un desigual reparto. Y por eso tenemos que pensar que probablemente serán las mujeres las que lo cojan. Eso es un planteamiento muy distinto a decir que el teletrabajo es bueno para las mujeres. Porque en ese segundo planteamiento estamos contribuyendo a perpetuar ese rol
de cuidadora que actualmente todavía tienen las mujeres. ¿De acuerdo? Y además, todas las consecuencias negativas que trae para su promoción profesional y para la visibilización de su trabajo. Por favor, si pueden pasar. Con esto he llegado al final de mi presentación, de toda esta teoría que quería poner sobre la mesa y comentar. La sesión es más larga, yo siento si le he cansado un poco con tanta teoría, pero por supuesto ahora estamos abiertos a comentarios, debate, todo lo que estimen conveniente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora María Teresa. Ha sido súper interesante todos los aportes que usted nos ha brindado. Novedoso el derecho que ustedes tienen a la desconexión digital y los avances que tienen en toda materia de teletrabajo, ¿verdad? Y la invitación que usted hace, ¿verdad?, a seguir avanzando en nuestras políticas de corresponsabilidad. Pues ahorita pues vamos a pasar a la etapa, María Teresa, de que las personas que están conectadas en nuestra conferencia puedan pues interactuar con ustedes, así que podamos aprovechar este espacio virtual y hacer pues una actividad académica enriquecedora. Así que tienen... Quería pues, comentar, perdón, sí, quería comentar un momento. La presentación está a su disposición para que se le envíe a todos los participantes. Por supuesto, encantada, vamos, sin problema. Muchas gracias, María Teresa. De hecho, el consejo, pues, tenemos una videoteca para que nos visiten, ¿verdad? Y ahí está grabada su ponencia y todos los aportes que también usted nos ha hecho, María Teresa. Bueno, entonces tenemos habilitado, estimadas y estimados, para que ustedes puedan tener un espacio constructivo con nuestra ponente, ¿verdad? Y también pueden levantar su mano para que les podamos autorizar si lo quieren hacer, ya sea por el chat o de viva voz. Vamos a ver acá algunos comentarios. Por acá, Lisette de Iglesias. Ya le vamos a habilitar, Lisette, para que usted pueda hacer su intervención. En lo que le habilitan el micrófono, y también tenemos otra intervención de Rina Juárez, voy a proceder a leerle una pregunta que está por el chat, María Teresa. Nos comenta el licenciado Ronald si la OIT tiene alguna posición en cuanto a esta forma, ¿verdad?, del teletrabajo. He visto la pregunta por escrito. Realmente no recuerdo ningún documento concreto. No, por supuesto, no hay ningún convenio ni nada al respecto. Creo recordar que de lo que he manejado de riesgos psicosociales sí que había algún documento de la OIT que se preocupa por el tema de los riesgos psicosociales, pero no puedo decir exactamente porque no he estudiado en concreto como un tema aparte de la postura de la OIT. No es algo que no haya condicionado en concreto nuestro derecho el tema de la OIT. De todas formas, buscaría y le puedo mandar después si el tema de los riesgos psicosociales sí creo que era un documento de la OIT. Pero no vinculante, era como una orientación. Pero vamos, puedo mirarlo más adelante y si quiere esta persona que ha preguntado, pues puedo darle alguna información adicional sobre este tema. Muchas gracias, María Teresa. También por acá en el chat está una consulta respecto al derecho a compensación por gastos. Si se maneja como una prestación autónoma, diferente, ¿verdad?, a la que se recibe por el salario pactado. Menciona el licenciado Saúl Rodríguez. Sí, sería diferente y la idea es que venga porque la nueva ley que se aplicaría a partir de ahora para los teletrabajos que no tienen que ver con la pandemia, sino la persona que a partir de este momento pues quiera acogerse a esta modalidad, tendría que estar prevista en el convenio colectivo y expresamente se exige que en esos acuerdos se detalle
una compensación por gastos, pero no se dice exactamente qué gastos. Esto es uno de los problemas. Y el problema también es que el convenio colectivo tampoco lo dice, en la mayoría de las ocasiones tampoco lo dice, no entra en esos detalles. Lo que sí está claro es que esa compensación no sería salario, sería extrasalarial y además estaría excluido del impuesto sobre la renta. Pero hay incluso, he consultado alguna sentencia, ha llegado ya a algún tribunal, no al Tribunal Supremo, pero al Tribunal Inferior, ha llegado el caso en el que en el acuerdo que se había suscrito con el trabajador se había dicho que la compensación por gastos sería la que dijera el convenio no decía ninguna y entonces la empresa se negaba a pagar compensación. Y el juzgado resolvió que si el convenio no decía ninguna, pues habría que llegarse a alguna determinación, pero no podía ser la solución que no se pagara, porque siempre hay que hacer esa compensación. Pero vamos, que ahora mismo está en pañales. Yo, lo que he contado es la regulación y ya digo que le falta mucha concreción. Y bueno, que estamos en la línea, que está bien que se haya llegado al acuerdo, pero realmente llevarse a la práctica poco y además ni siquiera los convenios colectivos todavía recogen una regulación muy concreta de este tema. Todavía tiene que avanzar mucho. Perfecto, María Teresa. Muchas gracias. La licenciada Rina Juárez puede abrir su micrófono para hacer su intervención. Pregunta a alguien por si tenemos, los docentes tenemos compensación por internet y tal. No conozco ninguna universidad española que haya dado ningún tipo de compensación económica a sus trabajadores a los docentes en este tema, ninguna, ¿eh? Hay que tener en cuenta también que es cierto que en España prácticamente todos los domicilios tienen acceso a internet y bueno, pues han dado por hecho que la luz, etcétera, pues que entra en el consumo general de la familia. Como además los decretos del estado de excepción, que eran los que regulaban todo el teletrabajo en pandemia, eran como muy suaves con las obligaciones empresariales en el teletrabajo durante este tiempo, como he comentado, pues se ha permitido que eso funcione así, habida cuenta de la excepcionalidad y ha habido cuenta también de que ciertamente los hogares españoles, la gran mayoría, tienen internet y que al estar todo el mundo metido en la casa, la luz se estaba usando durante todo el día. Luego tampoco era difícil fijar una cantidad que pudiera corresponder con el exceso que estaba produciendo ese trabajo, ¿no? Perdón, he visto algo de algunas recomendaciones, voy a abrir el chat. Me dice alguien, un momento. A ver, se me ha ido el chat, perdón. Otra dice en el chat es la de la licenciada Elena Alfaro. En el veo sector, aquí. ¿ok? Por ahí Perdón. la puede visualizar. Dice, leo aquí una. ¿Qué recomendaciones podría dar ante el abuso de algunos patronos que no respetan, por ejemplo, los horarios de trabajo y tal? Es que esa situación se está produciendo. En España, como la ley garantiza el derecho a la desconexión digital, sí que está ocurriendo que determinadas personas individuales están reaccionando y ponen demanda a su empresa ante esta situación y muchas veces lo ponen también como una situación de acoso, etcétera, etcétera. Pero son situaciones excepcionales porque no todo el mundo se atreve a poner esa demanda. Luego, la realidad práctica es que la tolerancia de la sociedad y de los trabajadores ante este tipo de prácticas es grande, a pesar de que la ley reconoce el derecho a la desconexión digital. Pero la aplicación práctica todavía está muy lejos de que sea algo asumido por la sociedad.
ni por la empresa ni por el trabajador. Eso me preguntaba una... Otra persona me dice, mi pregunta es ¿qué solución se le daría al teletrabajo a nivel mundial? Yo eso no me atrevo porque hay tantísima situación distinta en los países que, no sé, yo no me atrevo a decir. Porque además ya lo he puesto, el teletrabajo tiene sus grandes ventajas y sus muchos inconvenientes. Entonces lo que hay es que ir analizando los inconvenientes concretos. Muchos son comunes. Yo creo que los que he comentado son comunes. Pero también es cierto que en muchos países, antes de entrar a abordar estos temas, tendrían que abordar otros muchos. Entonces, bueno, mientras yo creo que es importante identificar los problemas y ante esos problemas concretos ir articulando soluciones concretas. Porque si no, como hablemos de grandes, nos dispersemos en los grandes problemas y en los grandes, las cosas que tienen muchos factores, pues nos perdemos. Yo soy más de pensar globalmente y actuar localmente. ¿Cuál es el problema que tengo aquí? Pues vamos, expresamente. Dice, alguien me ha preguntado algo de la cobertura del seguro social, pero no lo encuentro. ¿El mensaje es nuevo? Acá se lo voy a leer, doctora. Mencionaba algo si, pues, en la ley en relación al teletrabajo, sí, con el seguro social hay alguna obligación para que los empleadores inscriban a los trabajadores. También esa pregunta menciona si algo en el convenio de la OIT, pero usted ya hizo referencia a la normativa. En la ley española no es que lo ponga en la ley de teletrabajo, es que para la ley española los trabajadores por cuenta ajena son los que están, los que trabajan en régimen de subordinación, es decir, están bajo la orden e instrucciones de la empresa, hacen un trabajo personal, el trabajo es por cuenta ajena, hay 5 elementos y ahora mismo me he perdido. Son trabajadores por cuenta ajena los que trabajan un trabajo personal, subordinado, dependiente, por cuenta ajena. Ay, ¿cómo es posible que se me haya ido uno de los elementos? Me queda en blanco. Pero la cuestión es que fundamentalmente ha retribuido, la retribución. Fundamentalmente, si se percibe una retribución y se reciben órdenes, eso es un trabajador por cuenta ajena. Y los trabajadores por cuenta ajena están dentro del régimen general de seguridad social. Da igual que el trabajo lo hagan en su casa, que lo hagan en la empresa. Da exactamente igual. La cuestión es que están subordinados y retribuidos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que aprovechando que el trabajador no está físicamente dentro de la empresa y que si viene una inspección de trabajo no se lo va a encontrar porque no está, aprovechando esa situación, pacten con el trabajador o le obliguen a decir que en lugar de trabajador por cuenta ajena es autónomo y que él se tiene que pagar el seguro social. O ni siquiera eso, que no va a haber cobertura y que va a ser trabajo, economía sumergida. Y entonces se pacte el fraude de ley y quedarse fuera, aprovechando que como no están en el local de la empresa, la inspección de trabajo tiene más difícil detectar la existencia de estas personas. Pero eso es solamente un tema de fraude, de que al trabajar fuera de la empresa se facilita el fraude. Pero legalmente estos trabajadores tienen la misma cobertura y los mismos derechos y obligaciones que tienen los demás, incluida la prevención de riesgos, incluido que hay que evaluar su puesto de trabajo, el riesgo que tiene. No sé si he contestado la pregunta. Me dice un participante, dice, me parece que siempre se habla de la necesidad de la compensación por la energía o del espacio de la casa, pero no hay un gasto de transporte, comida, combustible y estrés al transportarse por parte del trabajador, lo que genera un ahorro. Por eso ha sido un problema que los trabajadores regresen al trabajo, la empresa, esto quieren seguir en casa. Es verdad que hay un ahorro para el trabajador, pero también hay un ahorro para la empresa. Entonces, ese ahorro para la empresa está cayendo sobre el trabajador.
es que el gasto de la luz es gasto de la empresa y lo está asumiendo el trabajador. En cuanto al estrés, hombre, no se pierde tiempo, pero el estrés aumenta por otro sitio. Y eso de que los trabajadores no quieren volver al trabajo, yo los estudios que he visto es que lo que quiere la mayoría de las personas, lo que querrían es un sistema mixto. Cuando se le ha preguntado, después de la pandemia, si querrían seguir con la misma situación o querrían volver a la empresa, la mayoría quieren un sistema mixto. De manera que puedan ir 2 o 3 días a la empresa y mantener el contacto con los compañeros, mantener esa desvinculación, esa salida del entorno doméstico y algún día a la semana ahorrarse el transporte, etcétera. Eso por lo menos es las encuestas que se han hecho en España dan ese resultado. Y también digo, esos son los datos que he visto, pero vamos, lo que yo he escuchado a personas con las que tengo trato, casi todo el mundo tiene esa opinión, ¿eh? No sé en otros sitios, pero vamos, aquí la idea es, lo que buscan los trabajadores, quieren una combinación de los dos sistemas. Si las empresas presionan al trabajador en las evaluaciones que el cliente debe hacer en línea. Bueno, y en todas las evaluaciones presionan al trabajador. Con las que le hace el cliente, con las que le hacen compañeros superiores. Estamos completamente, los trabajadores, bueno, todo el mundo estamos completamente sometidos a evaluaciones que muchas veces se hacen sin pensar, ¿no? Se exige un nivel de productividad y eso presiona al trabajador, exactamente. El problema es que, como estás en casa, pues tienes trabajo, estás allí, pues estás haciéndolo. Dice, yo tengo una pregunta sobre el tema de los riesgos profesionales. ¿Podría explicar un poco más sobre la presunción de que es el patrono quien tiene que probar que la enfermedad no tiene relación con el trabajo? Y por parte del trabajador, ¿cuál sería la prueba más idónea para probar que se está sufriendo una enfermedad derivada del teletrabajo? Bueno, yo he hablado en general de que en España el accidente de trabajo, la ley de accidente de trabajo, en general, lo que dice es que si el accidente se produce dentro del lugar de trabajo, se presume que es laboral. ¿Qué pasa? Que cuando estamos en teletrabajo, ya no hay el lugar de trabajo, sino que se te ha producido el accidente en tu casa, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Es cuándo sería accidente de trabajo y cuándo no lo sería, el que se produce mientras está realizando el trabajo. El caso que yo he visto, que no ha llegado al Tribunal Supremo, pero una sentencia de una señora que le ha pasado esto y ha llegado a los tribunales, que lo que le dio fue un ictus. Estaba contestando correos electrónicos por teletrabajo en el momento de la pandemia y le dio un ictus, ¿vale? Ella, por parte de ella, consideraba que ese ictus era laboral, porque le había dado contestando los correos y haciendo su trabajo, ¿vale? Pero la Seguridad Social, que es la que tenía que pagar, dijo que no era laboral, porque decía que la trabajadora no había probado la relación entre el ictus y el trabajo, ¿vale? Si hubiera sido en el local de trabajo, no hubiera tenido que probar nada, porque ya había presunción. El problema deriva de que no está en la empresa, ¿vale? Entonces, dice la Seguridad Social que no se ha probado la relación entre el ictus y el estar contestando los correos. Que el ictus puede dar por otra cosa, ¿vale? Pero médicamente, supongo que será de la Organización Mundial de la Salud, pero no lo sé, médicamente se considera que el ictus, hay doctrina científica, médica, que dice que el ictus unas veces puede tener relación con el trabajo y otras que no. Pero, según la medicina, no son dos cosas absolutamente desconectadas.
¿vale? Sino que hay ictus que sí pueden venir del trabajo, aunque haya otros que no. ¿Vale? Y entonces el tribunal, en ese caso concreto, resolvió que como había una posibilidad de que el ictus fuese por el trabajo, se producía una inversión de la carga de la prueba y era la Seguridad Social la que tenía que demostrar que no había tenido relación. No la trabajadora demostrar que el ictus había sido por la tensión de los correos. ¿Vale? Ahora, ¿cómo se puede probar por cada trabajador esa relación? Es que la casuística es tremenda, tremenda. Por ejemplo, hay mucho escrito en concreto sobre el suicidio en el lugar de trabajo, por ejemplo, que se me ocurre que puede tener algún paralelismo. De eso, por ejemplo, hay mucho escrito. Si el suicidio se produce en el lugar de trabajo, ¿se considera accidente de trabajo o no? Porque como puede tener un componente psicológico y eso puede ir derivado de la tensión, pues hay mucho escrito. Unas veces se considera accidente de trabajo y otras veces no. Si esta persona en concreto quiere sobre esto, ya digo, no hay sobre todas las enfermedades porque cada una es un mundo. Sobre ictus, por ejemplo, tampoco he visto esta sentencia. Pero si tiene interés en reflexiones, razonamientos sobre un tema similar, le puedo facilitar información. Si me los pide a mi correo electrónico, que ahora sí no se los doy, le puedo facilitar información, por ejemplo, sobre lo que se ha escrito, cuál es lo que hay, la jurisprudencia consolidada sobre el tema del suicidio, que también es similar, ¿no? Puede tener relación porque puede haber ahí una vinculación de que el suicidio venga de la tensión del trabajo, ¿no? Excelente, María. ¿Sí? Y por ahí tenemos a la licenciada Rina Juárez, que ella también es una abogada que da asistencia a mujeres en vía Ormusa, ¿verdad? Que es también Sí. nuestro cooperante. No sé, Rina, si está por ahí para que habilitara su micrófono y pudiera ampliar el aporte con nuestros invitados y también con nuestra doctora. Si está por ahí, tiene habilitado el micrófono para que pudiera usted mencionar lo que puntea ahí en el chat. Yo voy a poner un mensaje. Bueno, pregunta aquí una asistente, ¿cómo lograr la erradicación de la discriminación de la mujer en el teletrabajo si las empresas en algunos casos ni permiten la conformación de sindicatos y se encuentran denunciados por tal motivo? Pues sí, pues luchando. Yo lo único que se me ocurre es decir luchando, porque como nos demos por vencidos, entonces cuando no lo vamos a conseguir nunca. Yo llevo mucho tiempo en tema de igualdad y no discriminación, y muchas veces me deprimo y me desespero porque digo, si es que veo una vuelta atrás, como además estoy tratando con alumnos, mi experiencia es que la gente joven es más machista que éramos antes. Hay como una vuelta atrás. Entonces hay veces que digo, qué desesperación, tanto luchar, ¿para qué? Pero me sobrepongo y digo, esto es como una gota de agua que cae sobre la roca. Algún día lo conseguiremos, pero luchando. Regalarlo no nos lo van a regalar. Hay que luchar desde todos los ámbitos. Desde con los sindicatos, con las organizaciones como Ormusa, con la judicatura, con la academia, con todo. Si no, no se consigue. Ni con la mujer, ni con tantísima otra situación de desigualdad y de injusticia. Eso estoy convencida. Vamos. Voy a ponerle mi correo electrónico porque esta información que me estoy ofreciendo, si puedo darle alguna información más, quien tenga ese interés claro me lo puede pedir, mi correo electrónico. Ese es mi correo de la universidad. Si desean alguna información concreta, alguna ampliación sobre un tema, garantizando mi desconexión digital, por supuesto, y no saturándome el correo, pero bueno, estoy segura que van a hacer un buen uso de ese contacto. Muchas gracias, doctora. Ahí queda pues punteado su teléfono, su correo de la universidad para que usted, ¿verdad?, pudiera ampliar en caso que nuestros invitados tuvieran a bien escribirle para requerirle algo o usted quisiera intercambiar la información.
Respecto a la presentación, como les he mencionado, el Consejo sube toda esta ponencia a nuestra plataforma, a la videoteca, ¿verdad? El lunes ya estaría disponible para que ustedes puedan ver la presentación y ver completa la ponencia de la doctora Velasco, que nos ha acompañado este día. Por efectos de tiempo y por la agenda de nuestra ponente, ¿verdad? Que realmente ha sido enriquecedora la actividad que ella nos ha impartido, pero sabemos que ella pues nos ha costado porque tiene su agenda muy apretada, pero le agradecemos, María Teresa, por el esfuerzo, por apoyarnos a Ormusa y a la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura. Sabemos sin duda que pues es una primera aproximación con esta temática, se ha despertado el interés, ¿verdad? Pero necesitaríamos tenerla en un taller completo para que nos viniera a visitar, para que usted pudiera abordar todas las inquietudes. Yo encantada, porque siempre es un placer, de verdad. La ingeniera Urquilla lo sabe, que siempre me ofrezco, porque para mí es un auténtico placer tener este contacto y poder colaborar con ustedes, con todos ustedes. Así que muchas gracias por contar conmigo, de verdad, ha sido un placer. Muchas gracias, vaya. Ahí dice el ingeniero Urquilla que vamos a intentar traerla, así que... Yo encantadísima. Mi experiencia la otra vez fue muy enriquecedora, porque conocimos gente muy interesante, siempre el contacto personal y hablar de temas cara a cara enriquece a todo el mundo y aporta esa perspectiva, porque cada uno desde nuestra parte vemos un trozo de la realidad. Y con estos intercambios, cuando aborda la perspectiva entera, y puede enfocar los temas con más realidad, ¿no? Con más realismo. Exacto. Bueno, y para ir finalizando, voy a retomar los insumos que nuestra compañera y colega Rina Juárez también había, pero no pudo habilitar el micrófono, hay una falla acá. Se mencionaba de que nos comentaba, ¿verdad? Para ser enriquecedora, complementándole sus aportes, doctora, de que podemos revisar el convenio 177, ¿verdad? De la OIT, y también menciona Rina sobre la necesidad que hay de reformar, ¿verdad? O de incorporar en nuestra normativa algo, ya que, por ejemplo, en nuestra ley, que tenemos la Ley de Regulación del Teletrabajo, no tenemos nada sobre la desconexión digital, ¿verdad? Así que... Eso es básico, ¿eh? Sí, así que ahí están también estos aportes y bueno, darle las gracias nuevamente a Ormusa, al ingeniero Carmen Urquilla, ¿verdad? Y también a usted, María Teresa, y aprovechar la plataforma para que ustedes nos podamos conectar el día 23 de mayo, ¿verdad? Igual con Ormusa, siempre dentro del marco de este curso de formación especializada en derechos laborales, edición 2. Esta es una actividad de extensión que le hemos hecho abierta a la comunidad jurídica, pero el 23 de mayo tenemos programada nuestro webinario Análisis Interdisciplinario de Riesgos Profesionales. Nos va a estar acompañando dos ponentes, ¿verdad? Para que podamos ver desde la diferentes ópticas los riesgos profesionales. Así que desde ya, ahí van a ver la invitación en redes y se les deja abierto para que ustedes nos vuelvan a permitir llegar, ¿verdad? Donde ustedes se conecten con este webinario que también lo vamos a desarrollar, bueno, en 10 días, el 23 de mayo. Y también invitarles para que el día 27 de mayo nos acompañen, que vamos a tener otro webinario, con una ponente, ¿verdad? Ya les doy el dato, pero el 27 de mayo va a ser en la mañana de 9:30 a 10:30, nos va a acompañar la oficial de Derechos Humanos de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ¿verdad? Quien nos va a impartir el webinario de la protección internacional de los derechos humanos de las mujeres, específicamente desde la CEDAW, y su protocolo facultativo. Nos va a acompañar desde España, igual que nuestra doctora invitada en este webinario. En esa ocasión nos va a acompañar también maestra Rocío García Sevillán.
Así que ahí les queda la información igual, ¿verdad? La vamos a socializar por redes, pero por si lo pueden apuntar en sus agendas, va a ser un placer igual compartir otro espacio virtual. Así que bueno, darles las gracias y desearles una feliz mañana y pues reiterarles que nuestra conferencia va a estar subida en nuestro canal oficial para que ustedes la puedan bajar o compartir o nuevamente la pueden visualizar. Ingeniero Urquía. No, gracias a todas las personas que participaron. Vi que levantó muchas discusiones, preguntas. A mí también me dejó con varios términos que aprendí de la jornada con María Teresa. En principio, a bajarle un poquito a la tecnoansiedad. Así que te agradezco un montón por todo lo que has compartido con nosotras. Creo que ha sido de mucha utilidad y creo que se cumplió el objetivo, que es precisamente poder discutir acerca de eso. Yo estuve también pendiente de los comentarios de las personas participantes. Así que de nuevo, mil gracias. Y bueno, vamos a intentar también en algún momento que puedas estar en una sesión presencial con nosotras para que también pueda ser como de más amplio el debate del tema. Gracias a todos. Tiene apagado el micrófono, Carlita. Gracias. Feliz día. Nos vemos el 23 de mayo en el webinario que les habíamos anunciado. Adiós.